Estimados asistentes y todos los que me están escuchando, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy hablaré un tema muy importante sobre el sicariato. Gracias por prestar atención y también por unirte a esta charla informativa hacia la comunidad. Y vamos a hablar sobre el sicariato. Bien, vamos a dar una definición primero, iniciando la parte introductoria. ¿Qué es el sicariato? En los últimos años, la incidencia delictiva en lo que se refiere al sicariato ha experimentado un considerable aumento cualitativo y cuantitativo de naturaleza violenta. Esta situación causa alarma y desconcierto, razón por la que diversos sectores de la sociedad exigen control y sanción para quienes cometen este ilícito, para lo cual es necesario identificar cuáles son los elementos que influyen directa e indirectamente en el sicariato, el entorno en el que se desarrolla y las formas de operar de quienes cometen este ilícito, a quienes se les denomina sicarios. En este contexto, se mata por encargo, a cambio de dinero o de prebendas, bien sea por venganza, por despecho, por razones políticas o para castigar a quien no se ha dejado extorsionar. Se está convirtiendo en un grave problema social y que se está haciendo frecuente en cualquier momento y lugar, con un autor que procede con pasmosa frialdad en el convencimiento de su impunidad, de que el sistema legal no lo alcanzará. Y lo más preocupante es que un gran porcentaje de sus ejecutores son menores de edad, que tienen una responsabilidad jurídica restringida. En cuanto al origen histórico, vamos a ver ahora la parte de antecedentes históricos. En cuanto al origen histórico, podemos empezar por decir que el concepto de sicario se inicia en la antigua Palestina y la población judía. Su origen latino viene de sicae, que significa daga. Si le sumamos la figura del hombre a esta daga, tenemos entonces como resultado el concepto sicarí, hombre daga, quien era considerado un asesino por contrato o un asesino a sueldo, el cual conseguía sus objetivos apuñalando con una daga que portaba, sicae, y debajo de sus ropas, por otro lado, la terminación arius, de sicarius, se refiere a la profesionalización en el uso de este pequeño cuchillo o daga, de ahí el origen etimológico del concepto. Seguimos con los antecedentes históricos. Según su origen latino, sicarius significa de la daga un asesino de contrato o encargo. El sicari, hombre daga, conseguía sus objetivos apuñalando debajo de sus capotes, encubría la sicae o daga pequeña, puñal o cuchillo, por lo cual recibieron su nombre. Es importante mencionar que la figura del sicario, como tal, era reconocida desde tiempos del derecho romano. Se reguló especialmente su condena penal por la particular crueldad con que se conducían estos asesinos, mediante la Ley Cornelia de Sicaris et Beneficis, Ley Cornelia sobre apuñaladores y envenenadores, del año 81, antes de nuestra era. Con esta ley se aplicaba a los sicarii en el imperio por crímenes contra ciudadanos romanos. Esta especie de guerra se debía a la rebelión del pueblo judío en contra de los romanos. Se dice que, si bien es cierto, los sicarios eran vistos como asesinos a sueldo, no siempre llevaban a cabo sus crímenes por estas razones, a cambio de un pago, remuneración,
sino que también los cometían debido a esta guerra. Según la historia, llevaban las cosas al punto de entorpecer labores sociales del imperio, tales como abastecer de alimento a las comunidades judías y para crear la impresión de que los romanos no se preocupaban por ellas y de esta manera conseguir que toda la comunidad judía se levantara contra el imperio. Al parecer, la negociación y la paz nunca estuvo entre sus opciones. Esta resistencia en contra de los romanos persistió hasta aproximadamente el año 73, año en que los soldados del imperio lograron irrumpir en la fortaleza abandonada de Masada, donde hacía algunos años los sicarios que se habían salvado del exterminio habían refugiado. Más cuando los soldados lograron ingresar en dicho lugar, los sicarios habían quitado la vida para no ser atrapados. Ahora vamos a ver el concepto o definición del sicariato. El sicariato es un delito en el cual se realizan asesinatos por encargo que la mayoría de los sicarios. Actualmente está en auge y es un problema social que se encuentra con mayor parte en él, como es el narcotráfico, en la venganza por distintas causas y en pandillas, casos que son jóvenes los que son reclutados. En el caso del narcotráfico, a través del sicariato, se cometen estos asesinatos por encargo tanto para saldar cuentas como para intimidar a determinados sectores y sancionar o acallar a quienes asumen una actitud de denuncia en contra de esta actividad. Ahora vamos a ver la historia del sicariato. Podemos determinar que existen 3 conflictos históricos que pueden haber tenido injerencia directa en el surgimiento del sicariato. 1, violencia política. 2, movimientos guerrilleros. Y 3, el narcotráfico. Actores. En esta problemática social se encuentran 4 actores centrales que son: 1, el contratante, que viene a ser un individuo del común, grupo organizado o narcotraficante. 2, el organizador del trabajo, que viene a ser un narcotraficantes, guerrilleros, exmilitares, pandilleros y limpieza social. 3, ejecutante, que viene a ser un sicario aprendiz, un sicario profesional. Y la víctima, que puede ser un juez, un comerciante, policía, magistrado o periodista. Ahora, ¿cuáles son las causas que motivan a que realicen este acto de sicariato? Es la falta de políticas sociales para el desarrollo de la juventud que residen en zonas urbanas, rurales, vulnerables. También puede ser carencia de oportunidades laborales, legislación de actos sicariales por parte de menores de edad, o el aumento significativo de la drogadicción en jóvenes y niños. Ahora, ¿cuáles son los factores por los cuales los jóvenes acuden al sicariato? Mayor frecuencia en jóvenes provienen de barrios marginados, en la búsqueda del protagonismo juvenil, o la búsqueda de un sentido de la vida, o en la pobreza y miseria. Una de las causas también puede ser la desintegración familiar, venganzas personales y pasionales, el deseo de obtener dinero fácil, la falta de control a la comercialización de armas de fuego, el incumplimiento por parte del gobierno y la justicia de los acuerdos pactados con personas desmovilizadas. Ahora, ¿cuál es el perfil del sicario? Carrera delictiva peligrosa
que ellos cometen el asalto, robo o narcotráfico. El perfil es que es rápido, frío y calculador. No tiene ninguna relación con la víctima. Es desinteresado por la vida de los demás. Mata por dinero o algunas otras remuneraciones. Actúa por grandes y pequeñas cifras. Depende del tipo de víctima y del contratista. Estudia a la víctima para encontrar el sitio exacto y hacer certera la ejecución. Se pierde de la vista policial por semanas si es nacional o para siempre si es extranjero. Nunca deja huella en la escena del asesinato. Ahora, ¿cuál es el significado del sicariato? En el caso del narcotráfico, a través del sicariato se cometen estos asesinatos por encargo, tanto para saldar cuentas como para intimidar a determinados sectores y sancionar o acallar a quienes asumen una actitud de denuncia en contra de esta actividad. El sicariato es una institución criminal. Para operacionalizarlo, los narcotraficantes se proveen y utilizan a delincuentes comunes y, lo que es más grave, a menores de edad, que son preparados, capacitados y entrenados en escuelas para tal propósito. Debemos reconocer que la existencia de este tipo de delitos impone la necesidad de contar con una amplia infraestructura en materia de armamento, vehículos y medios de comunicación, sin lo cual las operaciones no serían posibles. Como conclusión, se refiere de una inversión que permita financiar esta actividad. Estas organizaciones de la muerte y el terror se pueden ligar en cierta forma a la necesidad de algunos jóvenes de buscar sustento y ocupación. Ahora, ¿cuál es la motivación del sicariato? ¿Por qué muchos jóvenes se involucran en estos actos delictivos? En términos de la víctima, el sicariato se trata de acciones de ajuste de cuentas sociales, políticas, económicas o judiciales, ejecutadas por el crimen organizado. Aquí el homicidio tiene un nivel de organización bastante sofisticado: arma de fuego, motocicleta, espacio de la vida cotidiana, costo alto del contrato. Entre los motivos por los que se recurre al sicariato están: 1. Ajuste de cuentas por pasiones. 2. Problemas de tierras. 3. Reparto económico o intimidaciones legales. 5. Problemas de deudas. Y 6. Venganza por problemas políticos. Ahora, ¿cuál es la contratación del sicariato? Según la complejidad de la víctima, el lugar de contratación varía. En el primer caso, el servicio es profesional y se requiere contactos de alto nivel. En el segundo, se lo consigue a través de ciertos informantes en determinados barrios y burdeles. Y el precio del servicio, por lo tanto, también varía según el tipo de la víctima. Ahora, ¿cuáles son los métodos de reclutamiento de sicarios? Los encargados de proveer seguridad a las bandas dedicadas al tráfico y comercialización de drogas se proveen de menores de edad para realizar ciertas labores que entran en el plano de la delincuencia. Estos encargados buscan a menores de edad por su condición jurídica, que en caso de ser aprehendidos, en la mayoría de los países existe un límite de edad que se considera para ser procesado por ciertos delitos. Esto se denomina inimputabilidad penal. Las consecuencias que tiene esta concepción es que deben ser puestos a disposición de los correccionales de menores, lo que a su vez redunda en la imposibilidad o dificultad de la investigación del delito.
y por tanto de sus autores intelectuales. También, y no debemos desconocerlo, la existencia de barriadas que cuentan con mucha gente y especialmente jóvenes dispuestos a realizar cualquier trabajo, con tal de salir de la miseria en que se encuentran y de la cual están rodeados. Metodología operativa. En la actualidad, los sicarios cada vez operan con mayor seguridad y profesionalismo. Su capacidad técnica en el desarrollo de las prácticas del terrorismo son el resultado de la asistencia a escuelas de formación y especialización, en que los instructores de origen judío, inglés y sudafricano ponen a disposición de ellos los conocimientos adquiridos en el ejercicio militar en fuerzas especiales de sus propios países. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del sicariato? Es la pérdida de vidas de personas, limpieza social, pérdida del valor de la vida. El Estado se ve en la obligación de pagar indemnizaciones, miedo colectivo. Ahora vamos a ver el sicariato en el Ecuador, nuestro país vecino. En el Ecuador existe y se ha incrementado y ha cambiado. Sin embargo, se lo niega. El sicariato no es solo un fenómeno aislado de unos sujetos que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo. Su realidad está construida sobre la base de un conjunto de redes sociales, compuesta por lo menos por 4 actores explícitos: el contratante, el intermediario, el ejecutor y las víctimas, los cuales pueden ser una persona o varias. En muchos casos ni se conocen entre ellos. Este fenómeno está creciendo en el país en la oscuridad, porque se niega su existencia, aunque todos saben la realidad, o porque se lo recubre bajo el calificativo de homicidio agravado. Ahora, el mercadeo para el sicariato en el Ecuador. Miguel Guzmán, profesional en prevención de pérdidas, y Franklin Gallegos, también experto en seguridad, aseveran que en el país hay sicariato, porque hay mercado, para que se desarrolle esta actividad. En Ecuador hay corrupción, no existe la justicia ni seguridad jurídica para el ciudadano. Y el recurso que queda para tomar venganza es el sicariato, añade Guzmán. A este paso y en este ambiente, agrega, nos apuntamos a una anarquía civil, porque cada uno toma su manera de ajusticiamiento y hace lo que le da la gana. Ahora, ¿cuáles son los factores que promueven sicariato? Pobreza y desempleo, infiltración de delincuentes por las fronteras, tenencia ilegal de armas por parte de los ciudadanos. Guzmán explica que el sicariato apareció en Ecuador hace unos 6 años y que la escuela viene de Colombia y Perú. Por su parte, Gallegos expresa que es probable que colombianos o peruanos estén trabajando en este sistema. Posibles soluciones. Ambos expertos coinciden en que debe haber una depuración en la justicia y en la policía para devolver la seguridad jurídica e implantar el orden en la población. Admite también que esta infiltración de delincuentes por las fronteras incide en el nivel de conflictividad y cree que debe retomarse el control en esas zonas y no ser muy permisivos, con lo cual se reduciría los posibles sicarios. Asimismo, se suma la tenencia ilegal de armas por parte de los ciudadanos, en lo cual hay que tomar controles y permisos adecuados para evitar así el uso inadecuado de las armas que únicamente deberían ser portados
para protección personal. En números absolutos, Guayaquil es la ciudad que más homicidios de este tipo tiene, pero es Sucumbia el más alto en términos relativos a la tasa por población. Quevedo, Santo Domingo y San Lorenzo no se quedan atrás. Agradeciendo su asistencia a esta charla informativa, yo sé que es de suma preocupación y es bueno también que ustedes se informen y que lo tomen en cuenta y así poder evitar estos casos de sicariatos. ¿Cómo? Bastante comunicación con sus hijos. Otro, atendiéndolos, velando por el bienestar, no solamente social, emocional y psicológico. No, no crear conflictos dentro del hogar, sino al contrario, evitarlos, para que así nuestros hijos mañana más tarde sean hombres de bien, provecho de bien, y así no tengan esta necesidad de cometer estos actos delictivos de violencia. Tenemos que tomar en cuenta nuestro rol como padres, como ciudadanos, como hijos. Eso es todo y muchas gracias por su atención. Agradezco a todos los que me han escuchado y que Dios les siga bendiciendo y que también sigan aprendiendo más, porque es bueno aprender para poder capacitarnos y entrenarnos para el bien de nuestra sociedad. Dios les bendiga.